No te escuchamos, Patricia. Tienes el mute. Gracias, doctor. Buenas noches para todos. Gracias por acompañarnos. Tras la pandemia... No te escuchamos, Patricia. Tienes el mute. ¿Me escuchan? Gracias, doctor. Buenas noches. Tras la pandemia, la Sociedad Panameña de Obstetricia y Ginecología se ha mantenido firme en su objetivo de llevar educación e información actualizada y veraz a sus diferentes colectivos. Se ha adaptado y junto a ustedes, conectados hoy, realiza su 18º webinar desde que inició su programa de capacitaciones virtuales en mayo pasado. Es el 8º webinar que también realiza bajo el marco del Safe Abortion Advocacy Project, una iniciativa comunicacional y educativa que lleva a cabo la SPOC con el apoyo técnico de FIGO, MINSA y Caja de Seguro Social, enfocada en reducir la mortalidad materna causada por abortos inseguros. A diario, cientos de mujeres, entre ellas niñas y adolescentes, tienen un embarazo no planificado. El limitado acceso al aborto seguro y legal las impulsa en ocasiones a buscar acciones clandestinas para interrumpir este embarazo, poniendo en peligro sus vidas. La mortalidad materna es un problema de salud pública y el aborto es una causa específica de esta. Esta es una realidad que vive Panamá y que vive la región. El evento de hoy cuenta con el apoyo de DKT México, el 10º programa de DKT International, una empresa socialmente responsable que funciona como organización no gubernamental, fundada en el 2001 y dedicada a la distribución de productos y opciones seguras y de calidad para la salud sexual y reproductiva de millones de mujeres en el mundo. Actualmente tiene operaciones en Centroamérica y en Venezuela. En Panamá, específicamente su distribuidor exclusivo para el área clínica es Suplimedic, una empresa panameña fundada desde 1990 y enfocada en la venta de insumos médicos, quirúrgicos y de imagenología, comprometida y aliada en la educación médica continua del gremio de la ginecología y obstetricia en Panamá. La noche de hoy tenemos como invitado especial al doctor Patricio Sangüesa, ginecólogo, obstetra, perinatólogo, especialista en embarazo de alto riesgo, egresado del Instituto Nacional de Perinatología de México. Es miembro del Colegio Mexicano de Ginecología y Obstetricia y del American College of Obstetric and Gynecologists. Colaborador de estudios de investigación, ponente nacional e internacional, exmiembro del Grupo Técnico de la Organización Mundial de la Salud para Salud Reproductiva y ex coordinador de Salud Sexual y Reproductiva de la Secretaría de Salud de la Ciudad Federal de México por 17 años. Tendremos, como siempre, una sesión de preguntas y respuestas al final de la ponencia del doctor Sangüesa. Pueden dejar sus preguntas a través del aplicativo o a través de nuestras redes sociales. Y antes de cederle la palabra a nuestro panelista, deseo cederle el turno al doctor Jaime Sánchez, presidente de la Junta Directiva del SPOC y miembro del Comité Directivo del Proyecto SAP, para unas palabras de bienvenida. Doctor. Bueno, buenas noches a todos. Quiero darles la bienvenida a este webinar que trata un tema tan importante como lo es el aborto y sus consecuencias con respecto a la mortalidad materna. Como ya mencionó Patricia, pues nuestro proyecto está en busca de apoyar todas las iniciativas y de tratar de cumplir con el objetivo de disminuir al mínimo, digamos cero, lo que son las muertes maternas secundarias a situaciones de aborto.
Me complace mucho ver a destacados miembros de la Sociedad Panameña de Obstetricia aquí conectados, incluso veo gente de Chiriquí. Un abrazo a todos los amigos de Chiriquí que están, pues, a pesar del temporal, pues, han tenido tiempo para conectarse. Y este tipo de actividades, esta que tenemos específicamente hoy con el doctor Sangüesa, gran amigo de la Sociedad Panameña de Obstetricia y Ginecología, pues es una alianza. Esta actividad se desarrolló como parte de una alianza con DKT, que hemos identificado como un aliado estratégico para cumplir con nuestro proyecto tendiente a disminuir muertes por aborto inseguro. Entonces, sin más que agregar, nuevamente gracias por su asistencia. Estoy seguro que van a aprovechar toda la información que nos va a dar el doctor Sangüesa. Y sin más, pues, lo dejo con el doctor Patricio Sangüesa. Bienvenido, doctor. Gracias, doctor. Muy buenas tardes a todas y todos, y muchas gracias por la invitación a este evento tan importante. La verdad que me siento honrado de poder compartir con ustedes estas experiencias que he tenido a través de los años en mi carrera pública. Algo faltó en el currículum. Yo estudié en la Universidad de Panamá, yo soy N4, así que les mando un cariñoso saludo a mis compañeros. Y la verdad que mi corazón, el internado lo hice en Chiriquí. Tuve 2 años en Chiriquí. Viví en el Hospital Ovaldía y el Hospital Regional siendo interno, y ahí fue donde me enamoré de la obstetricia. Y tuve unos maestros maravillosos, de mencionarlos, y gente tan ejemplar que la verdad que fueron una emocionante recordarme de ellos, porque fueron una inspiración realmente para esto, ¿eh? Ahí yo atendí mis primeros partos y tuve profesores maravillosos como la doctora Gladys Novoa, y ellos fueron los que me empujaron un poco, y bueno, me vine a México a hacer mi especialidad, y ahora quiero compartirles algún tema que es tan problemático, la verdad, desde todos los puntos de vista, pero lo vamos a abordar como un problema de salud público, y básicamente desde la tecnología, que es lo que creo que en este momento está cambiando, y con la pandemia ha cambiado tanto estos últimos meses, que es increíble que cómo las tecnologías y cómo este acceso, por ejemplo, a las mujeres que han tenido tantas dificultades en acceder a un servicio seguro, se ha ido rompiendo, afortunadamente, gracias a la telemedicina. Vamos a ver un panorama epidemiológico muy general, porque pues, no dan este tipo de conferencias de estos webinars para explicar cosas numéricas tan precisas y a veces un poquito confusas. ¿Por qué es un problema de salud pública el aborto y todas las clasificaciones que hay? Las tecnologías seguras, y algo que no debemos olvidar, yo creo que es la anticoncepción post-evento obstétrico. Generalmente cuando empezamos a hablar de panorama epidemiológico y nos queremos centrar en este tema, empezamos solamente a pensar en el aborto inducido, ¿no? Pero aborto hay varios tipos de clasificaciones que ahora vamos a ver respecto a la clasificación del CIE-10, de la Organización Mundial de la Salud, que es internacional, que talla abortos espontáneos, abortos incompletos, diferidos, etcétera, ectópicos también. Pero miren, esta es una mirada general de la región, lo cual es tremendo, donde en la región, en América Latina y el Caribe, ocupa el 10% de todas las muertes maternas son por abortos inseguros, por técnicas inseguras. Increíble, donde hay 6.5 millones de abortos y nos hospitalizan casi 1 millón de mujeres por complicaciones al año. 1 millón de mujeres, 760.000. Esto es lo que está registrado. A esto súmenle todos los subregistros que hay en los sistemas de salud. Y casi un 20%, de un 10 a un 20% de las mujeres ni siquiera reciben una atención médica por las complicaciones. Entonces, esto nos lleva a pensar de que debemos poner mucho mejor atención a la calidad en la atención a este tipo de eventos, y recordar que es el Caribe donde hay las peores tasas, o sea, es donde se tienen los peores resultados. Y esto obviamente pues tiene no solamente
un efecto directo en la mortalidad, sino que tiene también un defecto en la morbilidad y en las near miss, que es lo que más preocupa ahorita. ¿Cuántas de estas mujeres que llegan a sobrevivir a este tipo de problemas tan fuertes terminan con secuelas tremendas? Aquí hay varias definiciones, porque a veces cuando hacen la definición de aborto desde el punto de vista penal, ahí consideran el producto de la concepción en cualquier momento, digamos, del embarazo por conducta intencional. La definición médica de la OMS es la expulsión del producto de la gestación espontáneo o inducido antes de la viabilidad, o sea, 22 semanas. Y seguro, se refiere a un aborto seguro, es cuando se realiza con técnicas seguras y con acceso a prestadores que tienen buena capacitación y donde hay servicios de referencia en caso de alguna complicación. Inseguro, obviamente, es cuando el prestador no está capacitado o es una persona que se dedica a hacer este tipo de procedimientos sin tener el entrenamiento adecuado, que no haya las condiciones higiénicas y que no haya acceso a servicios en caso de alguna complicación. Estos son los códigos de la clasificación y aquí tienen la portada de la guía de la Organización Mundial de la Salud para el CIE-10, que es la Clasificación Internacional de Enfermedades. Entonces se fijan que hay varios numeritos, ¿no? El 000, el ectópico, el embarazo molar, que también está dentro de estas clasificaciones, el espontáneo, el 003, el médico, legal o terapéutico, que es el 004, y el aborto no especificado. Entonces hay varias clasificaciones dentro de los abortos y todos deben atenderse de una manera segura. Desafortunadamente, toda la atención médica, legal, grupos a favor, en contra, aquí hay, como meten todo en el mismo saco, pero bueno, ¿qué es lo que pasa cuando hay un aborto incompleto? De una mujer que quería tener un bebé y lo perdió, o un aborto diferido, ¿no? Entonces, son otras condiciones y tampoco le ofrecemos a estas mujeres las mejores tecnologías. ¿Qué pasa con el aborto inseguro como problema de salud pública? No es tampoco solamente un problema de salud pública, también es un problema de derechos. Y esto tiene que ver con el marco legal restrictivo, que esto va a hacer que haya menor acceso a calidad de servicios, a prestadores que estén capacitados y a tecnologías de punta, y entonces esto nos lleva a un efecto tremendo de inequidad social, que empezamos por la estigmatización, la criminalización, hay cargas importantes hospitalarias y costos para el sistema de salud, daños, morbilidad y por supuesto lo peor del caso, que una mujer en edad reproductiva, una mujer joven, pierda la vida porque se la atendió de una manera incorrecta. La epidemiología del aborto, y esto es algo bien importante de saber, por ejemplo, el aborto no depende del marco legal, la incidencia, el número de abortos que va a haber, la incidencia no depende del marco legal. Por 100 mujeres, más o menos en un contexto prohibido y un contexto donde sea más permisivo, legal, es de 3.3 a 3.4%. Pero en Latinoamérica, donde hay marcos legales más restringidos, 4.4. Lo que sí depende, que es muy importante, la seguridad del aborto, la seguridad, no la incidencia, pero qué tan seguro es dependiendo del marco legal. Por ejemplo, 1 de 10 abortos son inseguros en países desarrollados, pero en América Latina y África, que son los que tenemos los peores resultados, los peores resultados, 3 de cada 4 abortos en América Latina y África se hacen en condiciones inseguras. En Panamá hay muy buena infraestructura hospitalaria y centros de salud y muy buen acceso, en un país con una población pequeña, pero no ocurre lo mismo en toda la región, especialmente en el Caribe, donde es tremendo. Miren, esto es otra cosa súper importante respecto a la epidemiología del aborto legal y la tasa de letalidad. La tasa de letalidad, la posibilidad que una mujer pueda fallecer. Con un aborto legal es 0.5. Okay. Hecho en un contexto donde es legal.
Si se fijan, la letalidad de un parto vivo espontáneo es más grande, es de 7. Pero la muerte fetal, y es aquí donde quiero hacer énfasis para que tengan esto en la cabeza, hilen un poquito con las tecnologías que les voy a explicar aquí, el óbito fetal sí aumenta muchísimo la morbilidad, la letalidad. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso, y esto es bien importante que lo recordemos, que la letalidad sí va muy de la mano, digamos, aumento del riesgo dependiendo del contexto. Otro factor que es importantísimo es la edad gestacional. No es lo mismo tener una pérdida en menos de 8 semanas, que tiene una tasa de mortalidad de 0.1 a las 12 semanas. Por eso que hay también todas estas divisiones, las 12 semanas en la mayoría de los países en el mundo. Si se fijan, de 0.4, de 11 semanas a 15 semanas aumenta 4 veces. Aumenta un 400% y ni hablemos después de las 21 semanas. Entonces sí es importante recordar esto, le voy a decir por qué, porque no es lo mismo el tratamiento que se le da a una mujer de 7 semanas con un incompleto o un huevo muerto retenido o un diferido a un óbito de 24 semanas. Entonces ahí sí tenemos que tener acceso a la tecnología y a los medicamentos que nos van a ayudar a tener resultados favorables para los pacientes. Entonces, ¿qué sigue? ¿Cuál sería la estrategia? Pues hay que tener una estrategia de prevenir embarazos no deseados, ¿ah? Y eso se hace con anticoncepción. Yo creo que en eso todos tenemos que estar seguros. No queremos que la gente... Ahora, de todas maneras, las mujeres van a tener abortos espontáneos, van a tener complicaciones o van a tener abortos que dentro de un marco legal o, como les decía anteriormente, o dependiendo del contexto legal de cada país, esto es algo que ha pasado en toda la humanidad. Pero sí es importante recordar que el aborto inseguro y las complicaciones es realmente una carga bien importante para el sistema de salud, para los médicos también, porque siempre hablamos de los derechos de todo el mundo, y ahorita que yo creo que está bastante, por lo menos en México estamos muy conscientes. México ha sido uno de los países que ha perdido más profesionales de la salud en la epidemia del coronavirus. Decimos, bueno, ¿y cuáles son los derechos de los médicos? O sea, ¿cuáles son los derechos de las enfermeras, las trabajadoras sociales? Entonces, bueno, hay que pensar, de repente meter a una paciente por un aborto incompleto, darle una anestesia general, una sedación, para hacerle un legrado a esta altura de la vida, cuando esto se está haciendo por telemedicina, pues hay que pensar, hay que detenerse y tener un poquito de reflexión sobre estas tecnologías modernas y seguras, porque de esa manera vamos a disminuir la muerte materna, reducir las hospitalizaciones, que ahora cada cama en un hospital vale oro para poderle salvar la vida a tanta gente enferma, la equidad social, la reducción del estigma. Hay muchas cosas donde tenemos que trabajar, y yo creo que vamos derecho, vamos al grano de cuáles son las tecnologías seguras, y esto es lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Usen tecnologías seguras, medicamentos, misoprostol y misoprostol solo, en el caso de los países que solamente tengan misoprostol, y los que cuentan con mifepristona, que es una combinación que tiene una efectividad muchísimo mayor, con menos efectos colaterales, poder usar los dos medicamentos. Tengo entendido que en Panamá no está registrada la mifepristona, desafortunadamente. Ha sido un caminar muy lento en América Latina, pero se ha avanzado. Y la otra tecnología es que Panamá es punta de lanza, porque pues en Panamá la verdad en tecnología los médicos son buenísimos, es el uso de la aspiración manual o eléctrica intrauterina. Entonces los medicamentos para la evacuación uterina son altamente efectivos, son seguros, son aceptables, las mujeres lo quieren, tienen una alta tasa de efectividad y de satisfacción de las mujeres. Entonces, pues, es lo que tenemos que poner la cabeza ahí. Hay países, por ejemplo, que tienen resultados en salud sexual y reproductiva espectaculares, como Suecia, por ejemplo, en el Instituto Karolinska, 88-89% de todas las pérdidas, de todo el contexto de aborto, se maneja con medicamentos, y se maneja con midwives, maneja con enfermeras obstétricas. No es tampoco un capital exclusivo del ginecólogo súper especialista, porque pues, la verdad es un procedimiento que cuando está bien entrenado el personal de salud, se puede hacer el task shifting y se puede incluso compartir estas técnicas, digamos, esta tecnología de los medicamentos con las enfermeras. En Suecia lo hacen las enfermeras.
Siguiente. Entonces, ¿qué hay que tener? Que es bien importante para las consideraciones del uso de estos medicamentos, es uno tener la información correcta y darle la información correcta a las mujeres, darles una orientación precisa. Y en ese sentido, por la consejería, yo creo que hay algunos médicos que sabemos más, otros sabemos menos, de cómo darle la consejería a las mujeres, a las pacientes, pero esa también, ojo, es la clave del éxito de la medicina privada, de los médicos, cuando uno sabe comunicarse con una mujer y la mira a los ojos y responde las satisfacciones que ellas necesitan. La mujer moderna hace muchas cosas, son multitask, nos han dado una lección de trabajo en esta pandemia. Son profesoras, entretienen a los niños, cocinan, hacen de todo, trabajan, o sea, increíble. Entonces, ellas saben perfectamente bien cuando uno les está ofreciendo lo que es mejor para ellos, y en esto me refiero que es prácticamente una cosa criminal estar metiendo a las mujeres ahorita con estos diagnósticos, hacerles legrados uterinos instrumentales. Nunca olvidar que hay que firmar el consentimiento informado, no solamente por seguridad del médico, que hay que protegerlo, pero también para tener por escrito que las mujeres están entendiendo de qué se trata, cuáles son los efectos esperados, cuáles son los efectos secundarios, la efectividad. No hay milagros en medicina, o sea, no todo funciona, pero esto funciona al 98%. ¿Qué se hace con el manejo del dolor y los efectos secundarios? Y a dónde hay que ir si uno tiene un signo de alarma, por ejemplo, estoy sangrando más de la cuenta o cómo me siento. Y el seguimiento, el follow-up, ¿no?, que hay que darle a las mujeres cuando se someten a esta tecnología. La mifepristona es un esteroide sintético, es una antiprogestina. Es una tableta que se toma por vía oral de 200 miligramos. Entonces, bloquea los receptores de progesterona, aumenta la sensibilidad a las prostaglandinas, pues, que provoca un desprendimiento entre la adhesiva y el trofoblasto, entonces ablanda y dilata el cuello uterino. Entonces digamos que lo prepara para la segunda parte, que sería cuando se hace en combinación con el misoprostol, para el uso del misoprostol. Miren, échenle un ojo aquí, por ejemplo, y esto es interesante, si se fijan en el mapa, esto empieza en Europa, en 1988, el profesor Etienne Beaulieu lo descubre y lo patentan en Francia. Esto se descubre en Francia, después los suecos adoptan esto, los ingleses y los chinos más o menos al mismo tiempo. Los chinos tienen una gran difusión. En el año 2000 llega a los Estados Unidos, lo lleva el Population Council, y posteriormente, hablando de la región, nosotros lo registramos en México, en todo el país, en el año 2010. En el año 2010 se registró en México, después fue Uruguay en el 2011 o 12, y luego aquí es interesante, si ven en azulito Colombia, en Colombia lo registró una panameña extraordinaria que lucha también por los derechos de las mujeres, directora de Profamilia, Marta Royo, es hija de un expresidente de la República de Panamá, y esta chica logró que se registrara la mifepristona en Colombia y tenga acceso. Profamilia le da más de 6 millones de consultas a la gente en Colombia, tiene presencia en todos los pueblos chiquititos. Ellos lo registraron en el 2017. En el 2018 Chile, cuando aprobó las últimas causales, y ahí vamos. Este es el mecanismo de acción de la mifepristona, ¿no? Bloquea la progesterona, provoca una necrosis decidual, y esta, junto con la madurez cervical y las posteriores contracciones uterinas, se genera una evacuación completa del contenido uterino. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones que hay en obstetricia? Y esto es lo que tenemos que ver, porque no podemos estigmatizar también nosotros los médicos un medicamento. Esto sirve para muchísimas cosas. Los óbitos. Cuando ustedes tienen mifepristona y manejan un óbito, nunca más un médico va a tratar un óbito fetal, que es una pesadilla para la profesión, sin usar mifepristona anteriormente, con 24 horas antes de empezar a inducir con misoprostol. Los abortos inevitables, el aborto diferido. Entonces tiene muchas indicaciones en obstetricia, se llaman nuevas tecnologías. Y el misoprostol, que es un análogo sintético de la prostaglandina, tiene
está registrado, digamos, para la prevención de úlceras gástricas y duodenales prácticamente en todo el mundo, pero se usa en obstetricia porque madura el cuello, ayuda a hacer una dilatación cervical y aumenta el tono del músculo uterino, provocando contracciones rítmicas irregulares. Esta es más o menos la aprobación del misoprostol a nivel mundial. Solamente Paraguay en la región no lo tiene registrado y algunos países en el este y en el oeste de África. El mecanismo de acción es: inicia una respuesta inflamatoria, provoca dilatación cervical, contracciones rítmicas y expulsión. Entonces, no es necesario meter mano, digamos, hacer un procedimiento quirúrgico cuando esto tiene una efectividad entre el 97 al 99%. Hay que tener cuidado con el misoprostol, porque el misoprostol generalmente también tiene estigma, de la gente que lo tiene, pero todo el mundo lo usa. Entonces lo usan en diferentes cosas en obstetricia, especialmente en la inducción del parto. El misoprostol abierto en la bata del médico o del residente se deshidrata. Siempre tiene que ir en un envase de alu-alu, aluminio por los dos lados, y abrirlo en el momento que se va a necesitar. Por ejemplo, maduración cervical, porque hay un cuello conglutinado y quieren hacer una biopsia de endometrio o quieren hacer una dilatación para colocar un dispositivo intrauterino, entonces 2 tabletas sublinguales, unas 2-3 horas antes. Inducción del parto, recuerden, 25 microgramos, es un octavo. Se puede cortar quizás un cuarto y luego como limarle los bordes para tratar de llegar a esa dosis de 25 microgramos. En el aborto incompleto, generalmente yo les recomiendo a los residentes que se aprendan una receta porque hay varias maneras de que se puede usar, recomendadas por el manual de la Organización Mundial de la Salud, y para muerte fetal intrauterina, que es prácticamente es una joya para poder, disminuir ese tiempo de espera que muchas veces es muy, muy largo. ¿Qué otras ventajas tiene el misoprostol? Es fácil de administrar, es accesible en diferentes países, tiene estabilidad térmica, tiene menos efectos secundarios, especialmente cuando ustedes lo combinan con la mifepristona. Entonces, esta es otra cosa bien importante desde el punto de vista de la clínica. Si se fijan, sublingual, la rojita que sube y baja drásticamente, ¿para qué la vamos a necesitar? Se absorbe por todas las vías. Donde menos se absorbe es por la rectal. Ha habido una costumbre en México, por ejemplo, en la hemorragia posparto. Si llegas a tener una hemorragia posparto y ya usaste de todo, oxitocina, lonactene, usaste de todo, ¡pam!, las colocan rectales. Rectales como menos se absorbe. Donde se absorbe más rápido y disminuye abruptamente el efecto es sublingual. Entonces, sublingual en caso de hemorragia está de película, es como mejor le va a ir, tratar de atacar una hemorragia, digamos, tener ese recurso terapéutico a la mano. Oral es la verdecita, y si se fijan las vaginales o la bucal, ¿no?, son las que se mantienen a lo largo del tiempo. Entonces, todas se absorben, tienen picos máximos de concentración aproximadamente a las 2 horas y luego empiezan a disminuir, a las 4 horas se va el efecto. Entonces, las vías de administración, ¿no? La vía oral, esto es importante explicarlo porque la vía bucal es una vía que se está hablando de esta aproximadamente a partir del 2007, 2008. Pero oral es cuando las pastillas se tragan, bucal es cuando se colocan entre el cachete y la encía, entre los lados de la mejilla, las sublinguales debajo de la lengua, y vaginal. Vaginal, ha habido toda una cosa con lo vaginal que ahora la OMS, a pesar que tiene una muy buena efectividad, díganle, por lo menos pregúntenle a la mujer si quiere que le coloquen las tabletas vaginales, porque hay una tendencia a colocar todo vaginal. Generalmente prefieren las tabletas a nivel bucal o sublingual. Pero estas son las vías de administraciones. Y los efectos secundarios también es importante. Por ejemplo, el sublingual da un dolor más rápido, o da un dolor mucho más rápido. El oral te da más diarrea. Recuerden que el misoprostol contrae la musculatura lisa. Entonces también contrae la musculatura que hay en el intestino. Por eso los pacientes también tienen escalofríos, tienen diarrea, ¿no? Y tienen todos estos pasajeros. Son efectos secundarios que se van terminando
en un par de horas. El uso combinado de estos dos medicamentos, de la mifepristona y el misoprostol, aumenta significativamente la efectividad de los esquemas para algunas indicaciones. Por ejemplo, si ustedes usan misoprostol solo, van a tener una efectividad como del 85%. Si usan mifepristona más misoprostol, efectividad arriba del 95-98%. Ahí tiene mucho que ver la calidad del misoprostol. Hay muchos misoprostoles que se venden, no todos tienen la misma concentración en las tabletas, pero sobre todo ahí, como lo ven en el dibujito, es bien importante que venga recubierto con aluminio por los dos lados. ¿Y esto qué pasa? Cuando hay menos efecto secundario, incrementa la satisfacción y la aceptabilidad de las mujeres. Entonces tiene implicaciones buenas para los servicios y los médicos se dan cuenta que es sencillo, no hay por qué sobreintervenir ni llenar los quirófanos de mujeres con estos diagnósticos, y los podemos resolver de manera ambulatoria y en su casa. Efectos esperados y secundarios, los inmediatos, digamos, hay sangrado vaginal, se está limpiando el contenido uterino, con dolor abdominal y en el área pélvica, y los secundarios, lo más frecuente, yo me atrevería a decir que es la diarrea, el escalofrío y una fiebre transitoria, pero se quita. Hay que saber bien cómo manejar los analgésicos, explicarle y que siempre estén acompañadas de alguien, que puedan tomar una tableta sublingual de un ketorolaco, por ejemplo, y una bolsita de agua caliente en la pelvis, y eso los ayuda. Algo que nos hace ruido a los médicos es qué pasa si va a tener infección o si tiene algún problema endometrial. Mira, generalmente es un proceso bastante fisiológico lo que ocurre, termina el sangrado como en una semana, pero es muy raro que hayan infecciones. Ustedes habrán escuchado que hace un par de años, como en el 2005, hubo una controversia en California por el Clostridium sordelli, de una infección que había habido en mujeres que habían usado misoprostol, que finalmente nunca se pudo comprobar, y pues bueno, la incidencia real es bajísima de infección. En todo caso, los síntomas clínicos y el examen clínico para descartar que hayan quedado restos o retenciones de resto es lo típico para los abortos, ¿no? Un dolor, sangrado, fiebre, un flujo vaginal fétido, y ahí el manejo se hace con antibiótico de amplio espectro o se hace una aspiración en caso que hubiera una retención de resto, pero es muy raro. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Las contraindicaciones que tuvieran alergia a la mifepristona o el misoprostol, o estuvieran con problemas de la coagulación, sobre todo la porfiria hereditaria, porque ahí no funciona, o las terapias prolongadas con cortisona como que se inactiva la mifepristona. Pero obviamente no se puede usar cuando hay un dispositivo intrauterino, o cuando hay una inestabilidad hemodinámica, o cuando diagnosticaron o tienen sospecha de un embarazo ectópico. Entonces ahí sí está contraindicado usar los medicamentos. En la lactancia se puede usar, y después de 4 horas ya no hay medicamento, digamos, en el torrente sanguíneo, no hay mayor problema con la lactancia. Eso es lo que indica toda la evidencia. ¿Y cuáles son los esquemas recomendados? Entonces, vamos así, yo se los hice lo más sencillo que pude. Por ejemplo, un aborto incompleto, misoprostol solo, pueden usar o 3 tabletas por vía oral o 2 sublingual, dosis única. 95 a 97% de efectividad. O sea, que estar internando un aborto incompleto con una paciente de, suponte tú, de 8 o 9 semanas, y tenerla hospitalizada, como hacíamos antes en la Ciudad de México, ¿no? Llegaban al hospital, hacer un legrado era lo que se hacía al final, le empezábamos a poner antibióticos, los anestesiólogos no querían dar anestesia, hay que meterlas a quirófano. Entonces, pues bueno, ahí tienen una receta totalmente avalada por las autoridades sanitarias más importantes del mundo. Aborto incompleto entre la 13 y la 14 semana, se usan 2 tabletas bucales, vaginales o sublinguales. Aquí hay una regla: mientras más avanzado esté el embarazo, menos misoprostol. Por eso recuerden que al final del embarazo, un embarazo a término, para inducir un trabajo de parto se usa 1/8 de tableta.
y un huevo muerto y retenido o un aborto diferido de menos de 13 semanas, hay una tableta de mifepristona y se esperan de 24 a 48 horas, seguido por 4 tabletas sublingual de misoprostol, igual, 98% de efectividad. En el óbito fetal de entre 14 y 28 semanas también se recomienda una tableta de mifepristona y esperar ahí entre 1 o 2 días. Lo ideal para los óbitos es esperar como 36 horas para que haga muy buen efecto la mifepristona, y ahí hasta las 28 semanas se usan 2 tabletas, vaginal o sublingual, ¿okay? Las van repitiendo cada 4 o 6 horas. Tienen que individualizar bien el caso, que no vaya a ser cosa que hay un paciente que tenga 2 o 3 cesáreas, o sea, tienen que tener una cesárea, perdón, entonces tienen que tener cuidado. Si es más de 28 semanas, ni Dios lo quiera que a alguien le pase un óbito ya prácticamente de término, ahí se usa una tableta de misoprostol. Yo sé que esto es bastante técnico, pero son una receta sencilla. Yo no sé si esto después se lo podemos hacer llegar, pero esto está en el manual de la Organización Mundial de la Salud, la última revisión que hicimos, que está bastante buena. Pero hay que establecer los criterios de elegibilidad, como para todos los diagnósticos que hacemos. Primero hay que confirmar si hay embarazo. Y segundo hay que confirmar si está intrauterino. Y tercero, la edad gestacional. Esas serían las 3 cosas. ¿Y cómo se hace eso? Haciendo una historia clínica, un examen físico y con acceso a ultrasonido. Esto pues maravilloso porque ya tenemos una certeza absoluta, aunque la Organización Mundial de la Salud dice que no necesariamente tenemos que usar ultrasonido. Yo siempre lo he usado. Entonces la consejería balanceada, ahí hay 3 cosas súper importantes que tenemos que recordar. 1, orientar bien a la mujer de lo que se debe esperar, para que no estén llamando a cada rato por el celular, que me pasó esto, que sangré, que tengo un coágulo. Si le explican a ustedes perfectamente bien, lo entienden perfectamente bien. El consentimiento informado, ¿no? Donde diga perfectamente bien cuáles son las opciones de tratamiento, los riesgos, los beneficios, y tener un plan B, digamos. Un plan B, supongamos que hubiera una emergencia, que sangró mucho, que quiere que la veamos, o estoy hablando de servicios públicos, a nivel privado más fácil porque el médico se desplaza a ver a su paciente, saber qué es lo que tienen que hacer, ¿no? Si en caso que llegara a haber un signo de alarma y tuvieran que acudir a un centro de emergencia. Y la otra es la visita de seguimiento. La visita de seguimiento, ¿cómo me doy cuenta yo si estoy bien? Si ya se acabó todo el problema. Esto generalmente se sugiere de 1 a 2 semanas. Y es una oportunidad de oro de hablar especialmente con la gente joven de anticoncepción y de salud sexual y reproductiva, de prevención de infecciones de transmisión sexual, y ofrecer las ventajas que tienen también los anticonceptivos nuevos, ¿no? De buena tecnología. ¿Cuáles son las ventajas para los servicios de salud? Y yo diría también para los prestadores de servicios, para los médicos, una atención oportuna, calidad en la atención, definitivamente, y abrir el acceso a las mujeres. Disminuimos con eso la prevención de la muerte materna, podemos tratar también las hemorragias por parto, optimizamos los tiempos también, y vamos a tener mujeres más satisfechas, más tranquilas, y hacer una práctica clínica segura. ¿De qué va a depender que uno decida si va a usar medicamentos o va a usar una aspiración con la paciente? Primero, yo creo que hay que individualizar el caso, ¿no? Hay que individualizar el caso, hay que explicarle muy bien a las mujeres. La segunda es que tiene que haber una competencia personal de conocer, de tener el adiestramiento, digamos, y tener los equipos, los suministros, los medicamentos disponibles, y obviamente el estado clínico de la mujer. Pero también preguntarle, ¿no? Preguntarle cuáles son las preferencias que ellas tienen, que uno les explique. Generalmente, fíjense que, no sé qué me pasó aquí. Oh. Generalmente hay un ejercicio que hacíamos nosotros con las mujeres cuando le decíamos las preferencias, le decíamos, a ver, el medicamento no, pero ¿cómo sé si voy a estar bien y todo? Entonces decían, bueno, había una doctora que decía, si quiere le hacemos una aspiración, le grado no le vamos a hacer. Mire, esta es una pinza de POSI,
porque yo creo que se vale que las pacientes sepan exactamente lo que le va a pasar. Decían, no, 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 cuando ya veían la pinza de POSI, decían, no me hago una aspiración, yo prefiero usar medicamentos. En ese sentido, y ustedes están familiarizados hace mucho tiempo, y están muy bien entrenados, yo sé que en Panamá el uso de la aspiración es una práctica cotidiana, digamos, de los servicios de salud pública. Espero que en todo el país lo hagan. Y esta es una jeringa al vacío que ayuda a hacer una remoción de los contenidos del útero mediante una aspiración manual, o también ustedes pueden usar una cánula y conectarla a un aspirador eléctrico, por ejemplo, en los casos de una mola, y es prácticamente rapidísimo. Es seguro, es económico, es portátil. Esto generalmente se hace ambulatorio, de centro de salud, de primer nivel de atención. Tiene muy bajo índice de complicaciones, 98% de efectividad, es fácil de usar, es fácil de armarlo y desarmarlo, no requiere de batería. Les paso yo el tips que a veces cuando hay mucho trabajo, y si hay pacientes hospitalizados o en un centro de atención primario, pueden conectar la cánula, la pueden conectar a los aspiradores eléctricos. Y esto debe ser usado por profesionales de la salud debidamente entrenados, no solamente médicos. Yo no sé cuál es la legislación en Panamá respecto a esto, pero por ejemplo, África, Inglaterra lo usan también las enfermeras. Sudáfrica prácticamente lo hacen casi todas las enfermeras, son las que hacen las aspiraciones. Y lo hacen muy bien, con muy buena calidad de atención. Tiene muchos beneficios, tiene muchas ventajas y muy buena seguridad médica, ¿no? Para el usuario, pero también para el profesional de la salud, porque primero, ustedes no tienen que hacer estas tremendas dilataciones, van midiendo el tamaño de la cánula de acuerdo al orificio cervical, entonces van a tener menos riesgos de incompetencia cervical, menos riesgo de perforación, menos invasivo y agresivo. Las cánulas tienen una punta roma, y esto por supuesto le vamos a preservar y le vamos a mantener la capacidad reproductiva en un futuro a las mujeres si se hace con una anestesia local paracervical. También estas jeringas, este sistema de aspiración, tiene otras indicaciones clínicas. Por ejemplo, hay las cánulas bien chiquititas, son excelentes para la biopsia de endometrio, para los anembriónicos menos de 12 semanas, y les mencionaba la mola hidatidiforme. La mola sangra mucho, pero al usar la cánula ustedes y lo conectan con un aspirador eléctrico, hacen una evacuación de la mola de una manera bien, bien rápida. También se usa para aborto incompleto. En el caso del séptico, tienen que impregnar a las mujeres con antibiótico unas 6-8 horas antes. Y pues bueno, en retención de restos también, en restos placentarios postparto, a veces mejor no metan la legra, es mejor introducir la cánula y hacer una aspiración, porque es más seguro que no vayan a hacer una perforación. Este es el equipo, consta de un aspirador manual endouterino plástico de grado médico, tiene 2 válvulas, tiene una capacidad más o menos de 60 mililitros, se puede ir evacuando, se puede ir limpiando, y tiene diferentes cánulas de Easy Grip, ¿no? Esto también es siempre importante. Los médicos, los ginecólogos especialmente, siempre vivimos con el corazón en la mano por las hemorragias y las urgencias, ¿no? Tener un plan B en las siguientes condiciones, ¿no? Por ejemplo, si la paciente tiene algún problema de sangrado, tenga una inestabilidad hemodinámica, hemorragia y choque, siempre estar pensando de saber, si no están en un hospital y están en un centro de salud, a dónde las tienen que transferir o referir o llevarlas. Ahora vamos a hablar de algo que no es peccata minuta, yo creo que en esto todo el mundo está de acuerdo, que es la anticoncepción post-evento obstétrico, posparto, post-aborto, post lo que sea, cualquiera de estos eventos, y aquí ver un poquito las efectividades que tienen para, en términos generales, de abajo hacia arriba, y también cuál es la vida real, la efectividad real de cómo las mujeres, por ejemplo, se toman las pastillas que a veces se le olvidan, y qué es lo esperado, qué es lo teórico. Y en ese sentido, en la franja de arriba, donde tenemos implantes, dispositivos, sistemas intrauterinos, esterilización femenina y vasectomía, es donde tenemos la mayor cobertura, donde tenemos menos riesgo. Son los métodos anticonceptivos más seguros. Entonces, ustedes tienen que tener en mente
si tienen una niña de 17 años, Panamá tiene un problema tremendo de embarazo en adolescentes, y yo creo que una de las maneras de las políticas públicas que se deberían hacer para ayudar que estas niñas tengan acceso, puedan terminar un proyecto de vida, puedan terminar la escuela, al menos, y puedan, bueno, seguir con más dignidad dentro de su proyecto de vida y no ser mamá a los 15, 16 años, es usar estos sistemas intrauterinos, es usar estos dispositivos o los implantes o los métodos a largo plazo bueno, que consideren o que ustedes tengan a la mano, ¿no? Los LAR, que son los métodos de largo plazo, son muy efectivos. Desafortunadamente dependen de un prestador de servicio, dependen de alguien que le coloque el implante o alguien que le coloque el dispositivo. Pero si no tienen dispositivo, no tienen implante o algo a largo plazo, por lo menos es importante que tengan un método de corto plazo para que las mujeres puedan prácticamente, si no lo desean, estar con acceso a la anticoncepción de una manera rápida. Hay que reforzar la consejería, hay que siempre estarles informando y tratar sistemáticamente también de darle una información sobre la anticoncepción de emergencia. La anticoncepción de emergencia es anticoncepción y se usa en casos de emergencia. Ahora, esta es otra cosa que también es muy frecuente en la gente joven, la estrategia de la doble protección. Piensa, pues no, ya me puse una inyección, no me va a pasar nada. O tengo un implante y las infecciones de transmisión sexual. Entonces, eso es algo que hay que pensar, ¿no? Pastilla más condón, implantes o inyección o dispositivo más preservativo. Eso se llama la doble protección. Hay que hacer énfasis, hay que recalcar que tenemos escenarios con unas tasas crecientes, con una incidencia enormemente alta, y especialmente en estos momentos de ahora, que se ha visto tanta violencia, violaciones, bueno, hay unos resultados en salud sexual y reproductiva que estamos empezando a ver todo lo que viene, tremendo en la gente joven. Este es uno de las joyas de la corona que tiene DKT, que es un dispositivo de cobre, pequeñito, flexible, muy interesante, y tiene un núcleo de plata que está hecho con nanotecnología. Entonces esto previene la fragmentación del cobre, mejora el efecto anticonceptivo y tiene una sinergia para las infecciones cérvico-vaginales, o sea, de alguna manera tiene una prevención. Aumenta la cobertura, digamos, de seguridad y extiende la vida útil del dispositivo. Recuerden que muchos de los de cobre se podían fragmentar. Es para 5 años, es un dispositivo libre de hormona. Es importante hacer esta énfasis de libre de hormona porque hay mujeres que no quieren tener ninguna hormona, aunque uno les diga, mire, el levonorgestrel es una maravilla, el Mirena, el Cailina, ustedes dicen, sí, pero no quiero. O sea, no quiero tener nada con hormona. Es libre de hormona, es anatómico, es muy fácil de hacer la inserción, tiene un histerómetro flexible también, ofrece 5 años de anticoncepción y es bien chiquitita la dilatación que tienen que hacer, porque el tubo insertón es pequeñito. Haciendo unas reflexiones para terminar, hay que pensar que las legislaciones restrictivas del aborto no reducen la incidencia, como se los mencionaba al principio, que va de 3.3 a 3.4, pero sí aumenta el riesgo de las mujeres y las complicaciones de muerte de las mujeres, ¿no? Y la necesidad de la atención del aborto pues, está en aumento en todos lados, independientemente del estatus legal. Lo que sí tenemos que pensar que la atención del aborto inseguro y sus complicaciones, o sea, hay que ofrecer en todas las patologías del aborto, en todas las, digamos, definiciones, acceso al aborto seguro, a técnicas seguras, a médicos entrenados, a lugares que sepan dónde ir. Y las nuevas tecnologías seguras tienen un impacto enorme en la salud y el bienestar de las mujeres y también en algo que les encanta a las autoridades y disminución de las cargas, digamos, financieras en los sistemas de salud y especialmente ahora que necesitamos tener camas disponibles en los hospitales. Creo que esta es la última. Exacto. Muchas gracias. No sé si quieren algunas preguntas. Muchas gracias, doctor Langüesa. Sí, tenemos un par de preguntas en la plataforma. Una de ellas es, ¿qué opina acerca de
la despenalización o la legalización abierta del aborto y si cree que este tenga un impacto en la reducción de abortos inseguros. No te entendí la última frase que dijiste. ¿Qué? Y si esta legalización tendría un impacto importante en los accesos a abortos inseguros. Al acceso al aborto seguro. Inseguro. Bueno, definitivamente yo creo que eso es una cosa que el mundo está caminando independientemente, no solamente de si la mujer se murió o no se murió, sino que depende de algo absolutamente personal, que es una decisión. Es como, no sé, como la ley del divorcio. Está la ley, pero ojalá que nadie se divorcie. Pero si la gente se divorcia, yo creo que es alguna decisión muy personal. Definitivamente los países que tienen leyes permisivas o autorizados tienen mejores resultados en salud sexual y reproductiva y tienen menos muerte materna, definitivamente. Otra de las preguntas que nos hace llegar la licenciada Rosana Uribe de APLAFA, una organización de planificación familiar aquí en Panamá, nos dice, permítame, doctor, para la salud pública, el misoprostol es un método más barato y menos riesgoso para la paciente. Por tanto, también mucho más económico para el Estado. A su juicio, ¿cuáles serían los obstáculos que hacen que este medicamento no esté aprobado en todos los países de la región? Estigma, porque ahí es donde viene el problema. O sea, la gente de repente uno encasilla y dice, esta tiene esto, este tiene el otro. Estigma, porque yo te diría algo, a ver, y siempre le digo, suponte tú a alguien que quería tener un bebé y que lo quería tener, ¿ok? Y que se estaba controlando, por ejemplo, en Punta Pacífica, iba feliz y de repente pierde, ya no le late más el corazón. ¿La va a alegrar? Esa es una pregunta, sí, y aparte si te hiciste un tratamiento de fertilidad. Esto lo entienden muy bien los médicos que hacen fertilización, porque dicen, lo que yo quiero que regrese el paciente a la fertilidad, ¿la vas a alegrar o le vas a dar medicamento? Entonces yo creo que definitivamente no es que lo diga yo, sino que lo dicen todas las autoridades sanitarias del mundo, ¿no? Para que las mujeres tengan mejores resultados, deben tener acceso a buenas tecnologías, y buenas tecnologías, esto está absolutamente probado. Por ejemplo, ahorita en los Estados Unidos estoy viendo algunas preguntas aquí con respecto a la pandemia, ha aumentado las violaciones tremendo, y las mujeres están sufriendo cantidades de cosas dentro de sus mismos entornos familiares, de una manera espantosa. No solamente de violaciones, sino que también y bueno, y van a salir muchos estudios, van a ver ustedes después las consecuencias que están sufriendo las mujeres ahorita, porque son las que más han perdido el trabajo, las que tienen que cumplir con más obligaciones dentro de la casa, hacen de profesora, de cocineras. Cuando uno las escucha en el consultorio, lo que te dicen, todo lo que hacen, uno queda realmente sorprendido, y aparte algunas siguen trabajando. Entonces, no pensemos que esto es una cosa sencilla, que aparte ponerle una barrera a las mujeres que puedan resolver un problema, y no pensemos la polarización, porque inmediatamente queremos hablar solamente del aborto inducido y ilegal, entonces ahí todos se ponen a pelear, las feministas, los grupos religiosos, pensemos en otro, huevo muerto retenido, aborto incompleto, hablemos de la tecnología, para que podamos agrupar y dar y abrazar a tantas mujeres que necesitan salir de estos problemas de una manera inmediata, no necesariamente empezar a confrontarnos. Yo creo que son momentos ahora de reflexión, de contemplación, de ver cómo podemos hacer las cosas mejores, con mejores tecnologías. Yo creo que por ahí va la jugada y la movida que tenemos que pensar, y el misoprostol definitivamente, Roxana, pues es una maravilla. Yo quisiera aportar algo adicional a eso. Nosotros, dentro de la Sociedad Panameña de Obstetricia y Ginecología, pues muchos de nuestros miembros han pertenecido. Actualmente la doctora Geneva González es la directora nacional del programa de salud sexual y reproductiva del Ministerio de Salud. Anteriormente lo fue otro expresidente que es el doctor Raúl Bravo, y se han hecho ingentes esfuerzos por tratar de darle un label obstétrico al misoprostol en Panamá. Es un medicamento que, como mencionó el doctor Sangüesa, tiene un estigma, y el estigma es aborto. Sin embargo, es un medicamento que en obstetricia tiene vasta evidencia para su uso,
no solo en aborto incompleto, en aborto diferido, sino también en inducción de la labor de parto, en infertilidad, en pacientes menopáusicas a las cuales le necesite hacer algún procedimiento, por ejemplo, una colposcopia. Es un medicamento que tiene muchas utilidades obstétricas y básicamente el estigma es lo que forma la barrera que impide que se apruebe con ese label obstétrico y es algo en lo que probablemente tenemos que trabajar, de que se apruebe un label obstétrico para el uso de misoprostol en Panamá. Gracias, doctor. Otra de las preguntas que nos hacen es si los DIU son recomendados para nulíparas. Para multíparas o por nulíparas. Nulíparas. Sí, claro. Sí, también es recomendado para nulíparas. Claro. Y los que ponemos barreras a veces en eso somos los médicos, porque no, eso sería, bueno, otro tema explicarle, pero por supuesto que hay dispositivos para nulíparas, se pueden usar perfectamente bien, hay que saberlos colocar. Hay que tener el entrenamiento, por supuesto que se puede usar. De repente uno piensa adolescente, mira, al adolescente todo el mundo lo critica, el médico se enoja, la mamá llega furiosa, la abuela la lleva de la oreja a la niña, pero nadie le explicó nada. Nadie le explicó nada de método anticonceptivo ni nada. Y de repente, Panamá, yo tuve la oportunidad de vivir ahí mucho tiempo, es un país de fiesta, un país de alegría, un país donde la gente disfruta muchísimo. La gente, ¿por qué tienen tanto embarazo en adolescentes entonces? ¿Qué es lo que está fallando ahí? Yo creo que está fallando la comunicación. Nosotros en la cabeza, nosotros pensamos que la gente tiene que tener relaciones sexuales ¿cuándo? A los 25, a los 20, a los 18, a los 16. Hay que darle información, porque son cosas muy personales, muy particulares. Yo creo que hay que darle información. A mí me extraña que Panamá no tenga MIF y MISO, porque yo orgullosamente he egresado a la Universidad de Panamá y con unas tablas que salí de ahí, porque México es difícil para competir con los institutos nacionales, pero yo te puedo nombrar así aquí el presidente de la Asociación Panameña de Obstetras y Ginecólogos, la doctora Giniva González, la doctora Campana, el doctor Bravo, hay montones de médicos buenísimos, la doctora Novoa. Yo no sé por qué no tienen MIF y MISO, por qué no tienen que trabajar con las manos apretadas. O sea, si eso no tiene nada que ver con el contexto legal yo creo que una buena estrategia, por lo menos sería, mire, sobre todo en épocas de pandemia, hacer o conseguir una donación para las mujeres que lleguen con abortos incompletos, por ejemplo, huevos muertos retenidos al Hospital Santo Tomás, o poder ofrecerle un estudio de investigación y ver y comparar si les va bien. No las anestesien, no las hospitalicen. O sea, sí se puede hacer ahora de una manera sencilla. Yo no sé si lo tienen registrado solamente para los usos gástricos, como el Cytotec. Sí, correcto. Lo usan off the label, pero eso usa off the label casi todo el mundo, ¿no? Me pregunta Isaac Guerra, ¿cuál es la diferencia del Cytotec y el misoprostol? El Cytotec es de Pfizer, les ha ido muy bien por muchos años con eso, y hay montones de otros misoprostoles. La fórmula química se llama misoprostol. Eso es un nombre comercial, el otro. Otra de las preguntas que yo creo que lo hemos tocado en webinars anteriores es cómo ha afectado la pandemia el aumento de casos de embarazos no deseados por violación y cuál sería en el caso de Panamá puntualmente la forma de acceder a un aborto seguro y legal, doctor Jaime. Bueno, con respecto a la pregunta sobre aborto legal, ahí vi que alguien preguntó sobre qué pensamos de los movimientos feministas, el aborto seguro, libre, gratuito, legal. Pues esta conferencia y el objetivo de este webinar es tratar un tema técnico que es la mortalidad por aborto inseguro. Con respecto al proyecto FIGO, pues lo hemos reiterado, proyecto SAP, hemos reiterado en múltiples ocasiones que el proyecto no está buscando legalizar el aborto y tampoco la Sociedad Panameña de Obstetricia y Ginecología promueve la ilegalidad. Sin embargo, sí consideramos que esto es un problema de salud pública y que cualquier muerte por
aborto inseguro es una más, una que no debería haberse dado. Así que estamos enfocados en educar sobre este tema. Y con respecto a lo que son los delitos sexuales, el abuso sexual, pues cifras no manejamos sobre cómo van lo que son las violaciones durante este periodo de la pandemia. Definitivamente que el periodo de pandemia, pues, y lo hemos visto en otros webinars, afecta la salud mental, y las mujeres pues también son personas más susceptibles a abuso durante este periodo de pandemia. Pero cifras específicas pues no manejamos. Sin embargo, tratando de apoyar en este tema, uno de los objetivos del proyecto SAP es realizar protocolos de atención en apoyo al Ministerio de Salud y al Programa de Salud Sexual y Reproductiva en lo que respecta a la atención de los casos de abuso sexual. Entonces, para eso, pues, estamos trabajando, hemos contratado una consultora, también hemos contratado una abogada y estamos preparando un documento para que todos los ginecólogos sepan qué hacer en los casos en los cuales se den violaciones, para darle el manejo más eficiente a la paciente y evitar que esta paciente pues se vean sus derechos sexuales afectados por desconocimiento de los médicos. Así que eso es una buena noticia que sí tengo que darles. Muchas gracias, doctor. Una pregunta que nos deja Roxana Muñoz, editora de la revista Ellas del diario La Prensa. ¿Cómo podemos hacer que la anticoncepción de emergencia sea más accesible a las mujeres en Panamá? Sencillamente eliminando la restricción que se tiene actualmente, en la cual las pacientes necesitan una receta para anticoncepción de emergencia. Esto, la verdad que no tiene sentido, que una anticoncepción de emergencia, pues tú necesites llevar una receta, porque si te da en carnavales, si la necesitas en carnavales, que no hay consulta, o un fin de semana largo, o ahora en el mes de noviembre, pues entonces pasa el periodo de efectividad de el uso de la anticoncepción de emergencia. Así que eso sería la principal barrera. Gracias, doctor. Bueno, veo que en la plataforma ha habido algunos participantes levantando la mano. Por favor, pueden hacernos llegar las preguntas a través de la misma aplicación. Con toda seguridad las vamos a presentar para respuestas. Por ahorita no tenemos ninguna adicional, pero sí tenemos unas preguntas que nos han llegado por redes sociales. Para el doctor Sangüesa, a su juicio, considerando que trabajó en la Organización Mundial de la Salud, ¿cuáles considera usted que son los principales obstáculos que presenta la mujer de la región para acceder a aborto seguro y legal, dejando el estigma de lado, que ya lo hemos conversado? La primera, información. No tienen idea, no tienen información, no saben a dónde ir. Afortunadamente eso está cada día, se está achicando más por el acceso a la tecnología, a los celulares, saben buscar. Pero información es la primera. Imagínate 20 años atrás, ¿eh? O imagínate mucho antes. Es increíble, gracias a Dios la tecnología en eso ha ayudado. Información. Lo segundo, otra gran barrera, estigma. Tiene ese estigma, no tienen a dónde ir. ¿Con quién se van a acercar? Imagínate, 17, 18 años. Digo, estoy escuchando ahora que se necesita una receta médica, como de una anticoncepción de emergencia. Imagínate para dónde van. La tercera, un prestador amigable que conozca la técnica, preparado. Cuarto, acceso a los servicios de salud y ojalá que no tenga costo. Pero estaba viendo aquí en el chat algo que si tienen violación tienen que ir al Ministerio Público y levantar un acta, ir a un comité, y entonces pues digo, en eso ya la señora pues, le pasaron no sé cuántos días, ¿sí me entiendes? Entonces, eso básicamente, información, estigma y acercarle los servicios para que sepan dónde ir.
Lo han vencido las mujeres, ¿ah? Fíjate que independientemente y a pesar de nosotros los médicos, que a veces complicamos las cosas, por ejemplo el Citotec, los expertos en Citotec dicen, no, porque nosotros y esto que hicimos, que sabemos, a ver, el Citotec no lo empezamos a usar los ginecólogos, o sea, bajémonos de esa nube. El Citotec, el misoprostol lo empezaron a usar las mujeres en Brasil, lo empezaron a usar las mujeres y se dieron cuenta y poco a poco le fueron dando. Entonces ahora hay grupos de mujeres que dicen, bueno, independientemente en todo el mundo, ¿ah? De los sistemas de salud, yo te acompaño con esta página, Woman on Web, por ejemplo, de Holanda, y ahora telemedicina. Ahora con lo de la pandemia, los servicios de salud sexual y reproductiva, que eso va a ser un cambio también en la atención médica en los Estados Unidos, de un proyecto que hizo Genuity Health Project, del 11% de consultas por telemedicina, ahora subieron al 87%. O sea que una mujer que necesita un servicio no tiene que pasar ahora por todas estas cosas, sino que se conecta, ya hay plataformas en los Estados Unidos. Entonces, yo creo que sí se han encontrado, las mujeres son ingeniosas, son muy inteligentes, son multitask, saben hacer las cosas. Por algo son las que tienen la reproducción en su brazo. O sea, llevan ese peso. Entonces, la que quiere tener un bebé, lo va a tener. Va a ir a una clínica de fertilidad, va a hacer todo lo posible, lo va a tener. Y la que no quiere tenerlo, no lo va a tener. O sea, eso no depende de nosotros. Nosotros lo que nos toca hablar ahorita es de cómo limpiar el útero con otras cosas y hacerlo seguro. Y es lo que hemos hablado en la sociedad, con los ginecólogos de Panamá, y eso es lo que yo sí creo que los médicos tenemos que tener las herramientas necesarias, por ejemplo, un óbito fetal, que es un bebé que se le muere a una señora adentro, eso, imagínate toda la familia afuera, esperando, pensando que el bebé se va a echar a perder, que la señora se va a infectar, o sea, la presión para el médico, y sin mifepristona, ¿y cómo lo sacas? ¿Cuántas horas, cuántos días en inducción? ¿Qué tallo de laminaria? Hay algunas pesadillas en obstetricia que se pueden solucionar teniendo acceso a medicamentos con toda la evidencia científica del mundo, que eso es lo único que estamos abogando nosotros, no la parte legal, no lo que dice la autoridad sanitaria, eso depende de cosas legales, pero la tecnología es algo que no te pueden dejar ahora tan atrasado, ¿no? Yo quería comentar algo, Patricia, con respecto a la pregunta de Verónica Araúz, que habla sobre los casos de violación en Panamá, que tienen que poner la denuncia, que si tiene menos de 23 semanas de gestación se pasa a aborto terapéutico. La legislación en Panamá penaliza el aborto provocado. Sin embargo, en dos situaciones está despenalizado. Uno es en los casos de violación. En los casos de violación, siempre y cuando se tienen que cumplir las siguientes condiciones. Que la paciente consienta que se le realice el aborto, que es un aborto legal, que tenga menos de 2 meses de embarazo y que esté debidamente documentado por una autoridad judicial. En esos casos de violación, el juez le ordena a la institución de salud que le realice un aborto a esa paciente. Y el otro caso es en el caso en el cual la paciente o tiene por el embarazo un riesgo de mortalidad alto, que el embarazo pone en riesgo la vida de la madre, o que el producto tiene alguna condición que sea incompatible con la vida. En estos casos es en los cuales se lleva el caso a comisión de aborto terapéutico, que no es una autoridad judicial, es una comisión que lleva el Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva con otros miembros del equipo de salud, y en 24 a 48 horas se revisa la documentación y entonces la comisión recomienda realizar el aborto terapéutico. Entonces son dos cosas diferentes que se comentan en la pregunta esa. Y hay que tener claro entonces cuáles son las causas despenalizadas del aborto en Panamá.
Muchas gracias, doctor. Bueno, yo creo que no tenemos más preguntas. Había una pregunta que nos habían hecho llegar por redes sociales para el doctor Jaime, precisamente sobre el marco legal del acceso a aborto en Panamá, así que ya la tenemos respondida. Así que con estas respuestas damos por terminado nuestro webinar que nos reunió hoy. Muchas gracias, doctor Sangüesa. Me permito cederle la palabra para, si quiere dejarnos un mensaje, si quiere compartirnos algo adicional. Sí, claro, pues bueno, mandarles un cariñoso saludo a la República Chiricana. ¿No? Que estén muy bien, que ojalá se recuperen rápido de todas estas desgracias que les están pasando. Mis mejores deseos para las mujeres en Panamá. Ojalá tengan acceso a las mejores calidades de atención, a las mejores tecnologías, porque las mujeres se lo merecen. Gracias, doctor. Doctor Sánchez, la palabra es suya para el cierre de la noche. Bueno, agradecer a todos los presentes. Esperamos que esta información les haya sido de utilidad. Aquí Giniva, antes de cerrar, veo que dice que estaba levantando la mano. Sí. Doctora Giniva, hágame su pregunta, por favor, por la sección de preguntas y respuestas. No tenemos micrófono abierto, qué pena. Sí, qué pena. Bueno, agradecerles a todos la presencia acá. Esperemos que les haya gustado el webinar. Creo que es información muy importante que nos ha dictado el doctor Sangüesa. Agradecerle al doctor su presencia acá, el apoyo que siempre tiene para con la Sociedad Panameña de Obstetricia y Ginecología, y que pues siempre va a ser bienvenido, y hacemos extensivo el saludo que le hace a Chiriquí, también de parte de la sociedad. Un abrazo a todos los amigos del capítulo de Chiriquí de la Sociedad Panameña de Obstetricia y Ginecología. También agradecer a DKT por el apoyo con este webinar. Es el principio de una alianza estratégica y muy positiva en pro de la salud y los derechos sexuales y reproductivos de nuestras pacientes. Así es que gracias a todos por la presencia y cerramos con Patricia. Bueno, para todos los que nos acompañan hoy, nuestro agradecimiento una vez más por seguir con nosotros, por estar toda la duración del evento de la noche de hoy. Les vamos a hacer llegar por correo electrónico una breve encuesta sobre la actividad y sobre consultas sobre qué otros temas desean que abordemos en próximas actividades de docencia. Bueno, ¿sabes que sí quería cerrar, Patricia, antes de irnos, y que se me estaba olvidando? Invitarlos a todos. El próximo miércoles vamos a tener un webinar sobre resolución de dilemas bioéticos en ginecología y obstetricia, donde vamos a tener un especialista en la materia. Desde Argentina nos va a acompañar el doctor Karkiklian, y pues estoy seguro que también les va a gustar mucho este tema que vamos a desarrollar. Gracias, doctor. Yo los iba a invitar a que nos visitaran en la página web, en nuestras redes sociales. En Facebook somos @SpocPanamá, en Instagram @SpocPMA. Bueno, si quieren ver en diferido los webinars que hemos tenido previos a esto, pueden visitar nuestro canal de YouTube, ahí van a conseguir todos los enlaces. Bueno, buenas noches y los esperamos el próximo miércoles ya con la invitación que dejó el doctor Jaime. Doctor Sangüesa, muchas gracias una vez más. Hasta luego. Felicidades. Bendiciones. Bye.